4 evangelios canónicos hacen referencia a la actividad del bautista, que bautizaba a muchísima gente que se acercaba a él con su bautismo de conversión, y dentro de esa actividad aparece la figura de Jesús. Pero cada uno de los 4 evangelios lo presenta de un modo distinto. El único evangelio en donde claramente se dice que Juan bautiza a Jesús es el evangelio de Marcos. En el evangelio de Mateo, que es el que yo quisiera analizar brevemente hoy, hay al comienzo una discusión entre Juan y Jesús. Juan, que se niega a bautizar a Jesús porque dice: soy yo el que debo ser bautizado por ti, y Jesús le dice: mejor hagámoslo como yo estoy proponiendo, es decir, yo recibo el bautismo, porque de este modo vamos a obrar de acuerdo a justicia. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado Jesús, salió del agua. Apenas fue bautizado, ¿por quién? Bueno, si seguimos la lógica del discurso, podemos entender que es por Juan, pero explícitamente Mateo esto no lo dice. A mí lo que más me llama la atención de la versión de Mateo es, por un lado, el comienzo, en el versículo 13. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Jesús, que deja Galilea, que deja su tierra, la casa de sus padres, y se dirige al Jordán donde Juan está bautizando. Si tenemos en cuenta que este evangelio fue escrito para oídos judíos, judíos no cristianos o judíos cristianos o ambos, este salir de la tierra e ir a otro lado enseguida remite de algún modo a Abraham, nuestro padre en la fe. Y este pasaje del bautismo tiene que ver con la fe en Dios como Padre amoroso. Porque después que sale del agua, el texto dice: en ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Se le abrieron los cielos a Jesús. Tuvo una experiencia trascendente. Vio venir al Espíritu en forma de paloma, él. Pero después dice: se oyó una voz. ¿Quiénes oyeron esa voz? Ciertamente que Jesús, que es el centro del relato. Y esa voz habla de una filiación, de una adopción filial. Yo te tomo por hijo amado, yo te manifiesto mi amor paternal de un modo particular. Más de una vez lo he dicho en estos sencillos videos, que no son enseñanzas, sino son simplemente pistas para seguir pensando. Muchas veces he dicho en estos videos que una deformación de lectura que nosotros tenemos de los textos evangélicos es la lectura fragmentada o la lectura litúrgica, que recorta los textos y los separa artificialmente. De hecho, nosotros estamos leyendo el
bautismo de Jesús en tiempo de Navidad, y el relato que sigue inmediatamente después, que es el de las tentaciones de Jesús en el desierto, lo leemos recién en Cuaresma. Pero si nosotros hacemos la lectura continuada, como deberían haber hecho los destinatarios de este escrito, la lectura, o mejor dicho, la audición, porque la mayoría de ellos no leía, sino que escuchaba la narración leída por otro. Entre el pasaje del bautismo y el pasaje de las tentaciones, que está al comienzo del capítulo 4, hay un conector. Tote en griego significa enseguida, seguidamente, después, entonces. No enseguida en el sentido de premura, sino enseguida en el sentido de continuidad. Hay un paso de algo anterior a algo inmediatamente posterior. Y por tanto debemos leer estos dos textos como continuación. Ese Jesús que experimenta a Dios como su Padre, después es puesto a prueba justamente tratando de utilizar a ese Padre en provecho propio, saciando su hambre, garantizando la verdad de su enseñanza. Por eso tiene que tirarse del pináculo del templo para que todos lo vean y crean ante el hecho portentoso, y poniendo a todos los reinos a su servicio, a sus pies. Si adora al príncipe de esos reinos, al dueño de esta realidad de poder, de dominio mundano, el demonio, el tentador, el gran divisor. Jesús tiene experiencia de Dios como Padre y después es tentado a partir de esa experiencia para usar a ese Padre en su provecho. Me parece que sería bueno meditar estos dos textos y pensarlos de acuerdo a nuestra propia experiencia de Dios, si es que la hemos tenido. Porque muchas veces nos encontramos con que hablamos de Dios desde la doctrina, no desde la experiencia. Pero yo creo que todos, quien más, quien menos, alguna experiencia de la divinidad hemos tenido en nuestra vida. Por eso sería bueno hoy reflexionar si a partir de esa experiencia de Dios, como un Dios de bondad, como un Dios de ternura, como un Dios de misericordia, como un Dios paternal, nos hemos querido aprovechar de Dios. Y si lo hemos venido haciendo, si lo hemos hecho alguna vez, bueno, paciencia, ¿quién no se equivoca alguna vez? Pero de ahora en adelante, pensarlo de otra manera. Si Dios es nuestro Padre, significa que todos somos hermanos. Y Dios sale a nuestro encuentro preguntándonos lo mismo que le preguntó a aquellos dos primeros hermanos que aparecen en la Biblia. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué es de tu hermano? ¿Te estás haciendo cargo de tu hermano? La paternidad de Dios es el garante de nuestra fraternidad universal. Si alguien queda fuera, Dios no es nuestro Padre verdaderamente, o al menos nosotros no somos sus hijos como debiéramos serlo. Que el pensar en este Jesús que hizo una experiencia particular de Dios y que después vivió continuamente predicando la fraternidad, la igualdad. No llamen a nadie padre, no llamen a nadie maestro, no llamen a nadie doctor. No se pongan por encima de los demás, no carguen pesadas cargas en hombros ajenos que ustedes no tocan ni siquiera con un dedo. Compartan. Este Jesús que hizo la experiencia de Dios como Padre sea nuestro modelo para también nosotros, a partir de nuestra experiencia de Dios, vivir una fraternidad, una sororidad cada vez más auténtica.